¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca, edición de día viernes, último día hábil de la semana. Y qué semana que tuvimos, ¿no? Porque realmente el día de ayer fue un día de locos para la política argentina, muchos anuncios. Bueno, finalmente se confirmó lo que ayer a la noche ya estaba hecho una noticia, el arribo de Sergio Massa como superministro, haciéndose cargo de todas las áreas relacionadas con la economía. Faltan tocar algunos detalles a ese acuerdo, ¿no? Desafíos que tendrá Sergio Massa por delante, por ejemplo, ¿qué va a pasar con el área energética? Donde el secretario de Energía es funcional al kirchnerismo, a Cristina, el subsecretario de, por ejemplo, Federico Basualdo, un hombre de línea directa con Cristina Kirchner, que ni el propio Alberto Fernández pudo remover cuando Martín Guzmán se lo pidió. El área energética es un área delicada porque hoy Argentina está importando y que gran parte de los dólares que faltan y que los pocos que tenemos se van en importar energía y combustibles, es un área que preocupa mucho para la economía. Bueno, ahí todavía parece ser que no va a haber cambios. En principio, todavía falta. El miércoles están los anuncios de Sergio Massa y falta todavía un recorrido. Hay negociaciones, por supuesto. Hoy se fue Pollera, el secretario de Comercio Interior, el cuarto secretario de Comercio Interior que se va en un año y pico. Duró 24 días. Un área sensible, el control de precios, la inflación, los precios de los supermercados, de las góndolas. Bueno, a uno peor que el otro. No le pudieron encontrar la pata a la sota, como se decía en el barrio. Bueno, se fue el último secretario de Comercio designado. Y después nos queda lo que veníamos diciendo. ¿Por qué si este cambio se iba a hacer? ¿Por qué si cuando se renunció Martín Guzmán un sábado, mientras Cristina hablaba en Ensenada, y se hablaba del arribo de Sergio Massa al gobierno, haciéndose cargo, incluso se hablaba como jefe de gabinete en un principio, que iba a llegar con un plan económico, que iba a dar vuelta a todo para darle un rumbo al gobierno porque hasta ahora no había encontrado, para bajar la inflación, para subir las reservas, cuestiones que tienen que ver con la macroeconomía que después sirven para ordenar la situación interna? ¿Por qué se esperaron 24 o 25 días para hacerlo? Y le dieron, porque tampoco se la puede culpar a Silvina Batakis de lo que pasó porque no tuvo tiempo de tomar muchas medidas. Intentó calmar a los mercados y le salió mal. El dólar llegó a subir 120 pesos durante su gestión. Los bonos cayeron, el riesgo país llegó a 3.000 puntos. La verdad que no fue buena todo este periodo de 3 semanas y media de Silvina Batakis en el Ministerio de Economía. ¿Por qué tardaron tanto? ¿Tanto cuesta ponerse de acuerdo a Alberto Fernández, a Cristina Kirchner, a Sergio Massa? ¿Tanto cuesta a un oficialismo, una coalición que ganó las elecciones para gobernar, pero que hasta ahora mostraron más fisuras internas que lo que a veces hace Alberto Fernández, de culpar a una oposición que en definitiva cumple el rol de la oposición? Pero yo no he visto que hayan pedido salidas adelantadas de parte del presidente o interrumpir el orden institucional. Eso no se ve. Se ve sí una falta de cohesión en la coalición del Frente de Todos absoluta, ¿no? Ahí está Juan Grabois, enojado con el gobierno, muy enojado con el gobierno, mucho enfrentamiento entre las organizaciones sociales, Cristina apuntándole a las organizaciones sociales, queriéndole sacarle el manejo de los planes, apuntándole incluso con auditorías muy, muy severas. El otro día estuvo con nosotros Alderete de la Corriente Clasista y Combativa, que decía, yo soy del Frente de Todo, pero básicamente me siento perseguido porque la forma que nos han tratado en los últimos tiempos, a nuestros comedores, a nuestra propia organización. Bueno, todos estos desafíos tiene el gobierno por delante y sobre todo los tiene Sergio Massa. Un análisis breve que se puede hacer de esta situación es que Cristina, si logra poner en la Cámara de Diputados una presidencia que le responde a ella, se va a broquelar fuertemente en el Congreso. El Poder Ejecutivo parece que está en manos ahora, o el dueño de la pelota va a ser Sergio Massa. Sobra una figura de Alberto Fernández muy pero muy desgastada, con poca credibilidad, con una palabra bastante deteriorada, midiendo mal en las encuestas. Sin embargo, fíjese que quien viene a darle oxígeno al gobierno es alguien que hasta hace poco tiempo, unos 2 o 3 años atrás, opinaba esto de Cristina, opinaba esto del kirchnerismo y lo que opinaba la cámpora, por ejemplo, de él. Lo escuchamos a Sergio Massa en este breve video. No tengamos miedo. Transmitamos
a cada argentino que por ahí nos dice: están tomando el control del Estado, están poniendo a fulano, a mengano. Yo voy a barrer a los ñoquis de la cámpora que nos quieren dejar como parásitos en el Estado. Esto sucedía hace unos pocos años. Esta era la relación que tenía Sergio Massa con el cristinismo, con la cámpora. Bueno, hoy están todos juntos. Y teniendo en cuenta todo lo que expliqué antes, ¿no? La falta de cohesión dentro del Frente de Todos, la falta de acuerdo, el tiempo que se tomaron, que en definitiva lo pagamos nosotros, con la economía, con el dólar disparado, con los precios, con la falta de poder adquisitivo, cómo se disminuye el poder adquisitivo de los jubilados, de los trabajadores, de la gente que recibe ayuda social. Todo eso no se resuelve o toman tarde las decisiones porque nunca hubo cohesión. Recién mirábamos esto de Sergio Massa y la respuesta de la Cámpora y nos preguntamos, ¿funcionará ahora? ¿Estarán de acuerdo ahora o esta interna seguirá más adelante? Porque si esta interna va a seguir más adelante y esta interna se va a ver a partir de que Sergio Massa desembarque formalmente en el Poder Ejecutivo, la cosa no va a funcionar. Porque si se van a seguir peleando, van a seguir marcándose las diferencias unos a otros, el fracaso está mucho más asegurado que el éxito. Y la Argentina no está en condiciones de someterse nuevamente a una situación como esta, porque la situación social y económica está muy delicada. De esto vamos a hablar con el dirigente social Luis Delía, que nos visita en el piso. Vamos a hablar sobre cómo está la calle, cómo están los dirigentes sociales, cómo están las organizaciones sociales, si sienten la presión del peronismo, si sienten la presión del kirchnerismo y qué opina, por supuesto, de este relanzamiento del gobierno de Alberto Fernández con Sergio Massa como figura central. Quédate hasta las 22. Esto Hoy Nos Toca, aquí en el canal de la ciudad. El miércoles vamos a anunciar un conjunto de medidas porque la asunción recién va a ser el martes después de la asamblea, de la reunión del Parlamento para aceptarme la renuncia como presidente de la Cámara. ¿A dónde vamos todos? Al mismo punto, que es la búsqueda del bien común, fundamentalmente de los que menos tienen, de los vulnerables. Entendemos que lo que se va a hacer no es otra cosa que profundizarlo en ese marco, porque los intereses siguen siendo los mismos y nadie le quita mérito a aquellos que han trabajado hasta aquí. El presidente tomó decisión de reestructuración del gabinete. En su momento él me había convocado a partir de fuerte compromiso que yo tengo, mi relación personal con él. Yo, de hecho, sigo trabajando en el gobierno cumpliendo otro rol. Y con Sergio voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para ayudarlo. Me parece que Cristina participó activamente en todo lo que es este diseño, que este diseño sale del diálogo entre Alberto y Cristina. Esperaremos a ver que asuma el nuevo ministro. La verdad que el sector más competitivo, que más aporta a la economía de la Argentina, que invierte, que trabaja, que da trabajo, que no tenga un ministerio, la verdad. Plantear que una persona va a salvar la Argentina, ahí ya estamos jodidos. O sea, es imposible. Acá tiene que haber un plan, que además haya un consenso muy amplio de lo que hagamos. Pensar en un salvador es exactamente lo contrario a lo que necesitamos. Bueno, muy bien. Momento difícil, momento bisagra para la historia reciente de la Argentina, para la economía. Lo analizamos con el siguiente invitado. Se trata de Luis Delía, maestro y dirigente social. Fue concejal en La Matanza entre 1997 y 2001. Fue diputado de la provincia de Buenos Aires entre el 2001 y el 2003 y fue subsecretario de Tierras para el Hábitat Social entre el año 2003 y 2006. Luis, bienvenido. Gracias por estar esta noche con nosotros. Profesor también. Profesor también, claro, bueno. Bienvenido también para eso. Luis, ¿qué te genera estos cambios, esta llegada de Sergio Massa al gobierno? Me parece que, como decía Pablo VI, la realidad es muy complicada, por lo tanto hay que respetar las complicaciones de la realidad. O sea, ser sabio, no actuar con torpeza. Y me parece que por estas horas el pueblo judío tenía una costumbre maravillosa cada 40 años.
hacía un jubileo y se perdonaban mutuamente las agresiones, las diferencias, los entuertos, los conflictos. Cada 40 años, me parece que al frente de todos le llegó la posibilidad de hacer su propio jubileo, de borrar algunas páginas de nuestra historia y empezar de nuevo, poniendo como prioridad, como decía Perón, la patria y el pueblo. Esa tiene que ser la prioridad en estas horas. Tuvimos la capacidad entre Cristina, Alberto y Sergio de construir esta salida común. Me parece que es sabio poner un interlocutor como Sergio, que tiene buen diálogo con el establishment y buen diálogo con la embajada americana. Mirá quién habla. Y creo que hoy hay que apoyarlo, porque es la última bala. Este es el último este es el último tiro que tiene al frente de todos. Este es el último tiro. Y si no somos conscientes del momento en el que estamos, le vamos a hacer un gran daño al frente de todo, pero sobre todo a la patria y al pueblo de los argentinos. Ahora, recién lo escuchamos en el informe de Agustín Rossi diciendo esto fue acordado con Cristina y Alberto, y acordaron esto. ¿Por qué no habla Cristina? Es vicepresidenta de la Nación, es líder del espacio, ayudaría mucho que hable. Nunca habló, por ejemplo, para respaldar a Silvina Batakis. Todos interpretamos, está lleno de exégetas de Cristina. Dice, no, Cristina no habla, pero apoya, Cristina no, está enojada por esto. Bueno, ¿pero por qué no habla? Hablaron algunos interlocutores, a ver, que hoy haya hablado y apoyado esto Martín Insaurralde, está claro que eso es Cristina y Máximo. Bueno, en buena hora. Eligieron cada uno qué perfil tener, soy respetuoso de esto, hay que fortalecer la figura presidencial y creo que hemos puesto al tipo idóneo. Yo históricamente tuve diferencias, no vengo de la misma procedencia ideológica de él, pero un tipo con mucho oficio, con mucho ejecutivo en ejercicio atrás. Y bueno, confío en que Sergio va a poder hacer. Con la llegada de Massa y dándole tanto por la Massa, uno siente, esto Luis lo veo como periodista, como analista, que se debilita mucho la figura la figura de Alberto Fernández, pasa a ser un poco decorativa. Todo. No. Se habló mucho de un superministerio y hoy siempre uno aprende del presente, ¿no? Pude escuchar a varios economistas de fuste que en realidad no es un superministerio. Se ha recuperado la estructura histórica del Ministerio de Economía, ¿no? Alguna vez fundado por los conservadores. Digo, me parece... Sí, la agricultura, siempre fueron Secretaría de Estado dependiendo del Ministerio de Economía. Digo, en realidad no se trata de un superministerio, se trata de un ministerio que organiza, coordina y trata de hacer eficientes las políticas públicas, ¿no? Hay un área que ha sido muy complicada para el manejo de Alberto Fernández. Por ejemplo, el propio presidente no pudo cambiar a Federico Basualdo, subsecretario del área de energía. Es un área que controla muy directamente Cristina, que fue un problema para la gestión de Martín Guzmán también. Y ahora, dentro de tantos cambios, hasta se fue el flamante secretario de Comercio Interior, cambian todos. Pero esa área, ¿qué puede pasar ahí? No, yo no el tema de las tarifas también. No quiero cometer la imprudencia de ponerme a opinar. Primero, sobre todo el tema que no conozco en profundidad, esa interna. Y yo creo que si todos han aceptado que estas sean las reglas, creo que es porque todos están conformes. O sea, me preocupa lo que pase de ahora en más, no lo que pasó hasta ahora, porque creo que lo único que hace es profundizar la diferencia, ¿no? Ahora te va a preguntar mi compañero Leandro Dario, pero dijiste algo sobre respecto, hiciste una analogía con el jubileo de la comunidad judía, que se perdonan todo. ¿Este país alcanza con que se perdone solamente el frente de todo o también es necesario que en algún momento haya gesto de unidad política y política de Estado entre todos los sectores? ¿Se puede hacer eso? Yo creo que a Argentina le esperan 8 o 10 años extraordinarios por las condiciones internacionales. Estamos transformados en proveedor de alimentos, proveedor de energía, proveedor de litio y de otras cuestiones más. Ojalá que, además de ser proveedores, podamos ponerle valor agregado a todas estas cosas. Y creo que nos esperan años extraordinarios. Qué bueno sería
que encontremos un proyecto común como país, donde es un sueño, el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, la izquierda, encontremos 2 o 3 cuestiones que digamos, esto no se toca, esto es común y tiene que ver con el crecimiento, el desarrollo industrial y la igualdad. Esto no lo vamos a tocar. Ojalá, me parece que es el tiempo. Creo que el que gane el año que viene se queda 8 o 10 años y me parece muy importante volver a tener esa visión estratégica como han tenido algunos países, Alemania, que es una referencia en esto, a la hora de crecer y desarrollarse, ¿no? Bueno, países vecinos, hay ejemplos también. Chile también tuvo sus políticas de Estado. Brasil, cuando Lula asumió, Lula venía del PT, del Partido Trotskista, del Partido de los Trabajadores, con una orientación ideológica del trotskismo, era un dirigente gremial, reemplazó a Fernando Henrique Cardoso, un intelectual liberal, y sin embargo Lula entendió que había algunas políticas de Estado que había establecido Cardoso y las mantuvo, y fue parte del éxito de su gobierno. Bueno, no, ese es un camino. Bueno, hoy Lula está pactando con la centroderecha de San Pablo para volver, ¿no? Digamos esto también. Eso no pasa en la Argentina. Bueno, tiene que pasar. En algún momento tenemos que encontrar un destino común en un país inmensamente rico, ¿no? Un país, es mentira que es un país quebrado, ¿no? Este es un país inmensamente rico. Este año vamos a exportar $100.000 millones. Es un país extraordinario. Venimos de un mes donde la balanza comercial nos dio al revés. Por el tema de la energía, la importación de energía desbalancea pero crecimos a nivel de 7 puntos, ¿no? Digo, pero no derrama eso, Luis. Sí, derrama, lo que pasa es que no nos damos tiempo, conspiramos, la verdad, nos provocamos crisis que volverlas a discutir lo único que hacen es aportar a la desestabilización. Y yo lo que quiero es que bajemos la persiana y empecemos para adelante a construir un destino común, ¿no? Leandro. Luis, para que no estalle la macro, Massa seguramente tendrá que tomar algunas medidas económicas que van a ser probablemente dolorosas para algunos sectores. ¿Estás dispuesto a bancar y apoyar un ajuste del déficit fiscal, una quita de subsidios, una devaluación del tipo de cambio? Hay que tomar el modelo de Néstor Kirchner. Te sorprendí. Néstor Kirchner tenía equilibrio fiscal y distribución del superávit primario y de la renta nacional. Digo, el equilibrio fiscal no es de derecha ni de izquierda. Es una norma que cualquiera que opere el Estado tendría que tenerla muy presente. Me parece que es lo que se viene. No veo ajuste en el gasto social. Sí van a tener que algunas otras cuestiones que tienen que ver con privilegios inaceptables por estas horas, probablemente tendrán que sufrir recortes. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? Bueno, algunas cuestiones ligadas a las importaciones, algunos privilegios que tienen ciertos sectores empresariales. Digo, aquí Bolivia acaba de aprobar el impuesto a la riqueza de manera permanente. Acá nos negamos a discutir el impuesto a la renta eventual, cuando en todo el mundo Estados Unidos aprobó este impuesto. Digo, ¿por qué no lo podemos aprobar nosotros? Digo, a la hora de los recortes, algunos con los manuales neoliberales conservadores piensan en el mundo de los pobres. Pero no tenemos una carga impositiva demasiado grande en la Argentina. Uno la compara con otros países. De hecho, antes de ayer se conoció el estudio sobre cuánto gana cada productor y exportador de soja en países de la región, y la verdad que un productor, un sojero argentino, gana 5 o 6 veces menos que un brasilero, 4 veces menos que un paraguayo, 5 veces menos que un mexicano. Las diferencias son enormes. Bueno, también es cierto que 4.500 productores hoy son rehenes de 5 agroexportadores, ¿no? Por ahí habrá que cambiar las reglas del juego y encontrar mecanismos más productivos para el productor y para el país. ¿Es necesario que el Estado intervenga ahí con una Junta Nacional de Granos, por ejemplo? No,
pero por ahí una versión más moderna, una agencia exportadora de granos, con una buena inserción en el mundo, podría ser. Pero esas son discusiones estratégicas. Después hay discusiones tácticas. ¿Cómo hacemos para que los 15 o 20 mil millones de dólares que están en los campos se transformen? Pero no lo liquidan porque no les conviene, Luis. Bueno, todas esas cosas hay que discutirlas. Y me parece que el tipo ideal para discutirlas es Sergio. Bueno, mañana... Con buen diálogo con todos estos yo sectores. digo esto, ¿no? Mañana hay que escuchar el discurso de Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural. Recién pasó en el informe. Porque dicen que ya hubo contactos con Massa, porque uno esperaba, hasta antes de ayer, esperaba un discurso muy duro del campo, en respuesta a lo que el presidente los había acusado hasta prácticamente de desestabilizar la economía, y parece que bajaron un poco las aguas. Algo va a haber para el campo, y está mal porque Luis, hay gente del kirchnerismo que dice no hay que ceder, no hay que dar el brazo a torcer contra el campo. A ver, yo soy, por ejemplo, de los que piensan que no hay que aumentar retenciones, hay que cobrarlas. Digo, ¿no? Porque un gran problema que tenemos acá es el contrabando. El enojo del campo no era tanto por las imposiciones, hay un enojo para la tribuna y después un enojo real, ¿no? El enojo real es que realmente la AFIP hasta ahora venía siendo muy eficiente en la pelea contra el contrabando. En lo que va del año, incautaron 2.000 camiones. Le modificaron las cartas de porte, que ya no son de papel, que se podían truchar, permítaseme el término. Son digitales. Y lo peor aún, con los aviones SAOCOM, los satélites SAOCOM, sacan foto al campo y te la comparan con la declaración jurada. Ahí se está definitivamente al horno. Así que, bueno, hay que bajar los enojos y ver cómo construimos un país para todos, donde el productor gane y eso contribuye al bienestar general del país, ¿no? Hace poco lo leí a usted, lo escuché hablar muy enojado con Juan Grabois, porque lo consideraba irresponsable, hasta, digamos, con Grabois está encabezando una cruzada por el mal llamado salario básico universal. Yo lo llamaría ingreso básico universal. Pero bueno, más allá de la cuestión semántica, es un ingreso para todas las personas que no tienen trabajo. Eso estaba pidiendo Juan Grabois. El gobierno le contestó, por lo menos lo ha dicho el gobierno, que no están dadas las condiciones económicas para otorgarlo. ¿Cómo se resuelve eso? No, yo primero creo que él tiene un diagnóstico de la realidad totalmente equivocado. Cuando estalló la Argentina, hace 21 años, estalló porque teníamos 23% de desocupación y ni un solo programa social. Hoy la Argentina tiene 7% de desocupación y 22 millones de argentinos que reciben algo del Estado argentino. La mitad de ellos entre 2 y 3 beneficios. Entonces, digamos, el estallido existe en la cabeza de él. Digo, no tiene... Digo, yo hablo antes que empiecen los saqueos. Bueno, él vive en San Isidro. Si viviera en La Ferrere, como yo, se daría cuenta... Luis, yo hablé con algunos intendentes peronistas y me han dicho que la mecha está, nadie la va a encender, pero está porque la situación está insostenible, porque esa ayuda social, que es cierto que siempre sirvió como una red de contención, que no teníamos en el 2001, y que sirvió como red de contención para evitar desbandes y este tipo, saqueo y esa cosa que siempre los diciembre nos tenía acostumbrados, hoy no alcanza, la inflación también se la comió. No, mire, si el intendente no quiere, y yo fui autor de una denuncia allá lejos y hace tiempo, como Nadío la hice. Hace 21 años yo denunciaba que el estallido, los saqueos no fueron casuales. Si el intendente no quiere, no hay saqueo, nunca. ¿Se entiende? Bueno, en el 2001 se vio, había intendentes que marchaban, Mariano Hues, intendente Moreno, marchaba él. Ahora... Claro, mientras en los costados los propios manifestantes saqueaban a los... Hubo una situación que ojalá no se repita, digo, de una gran inestabilidad política. Hoy no hay ninguna posibilidad de que haya saqueo. Eso existe. Miren, hay 3 fotos que no fueron casuales. Están profundamente coordinadas. La foto de los devaluadores
y los formadores de precios actuando en tándem, junto con los medios masivos de comunicación ligados ideológicamente a Juntos por el Cambio. Lo digo claramente. La segunda foto, el mismo día y en la calle, el troquismo y Grabois, que fueron grandes beneficiarios de Macri, 200.000 planes le dio Macri en su momento, saliendo a la calle diciendo que todo iba a estallar por los aires. Y la tercera foto, Macri haciendo el mismo día proselitismo y caminatas en el conurbano, en algún lugar lo sacaron carpiendo. Esas tres fotos no son casuales, como dice la canción, nada de esto fue un error, ¿no? Estas tres fotos funcionaron en conjunto y estaban perfectamente planificadas desde la inteligencia del poder real, ¿no? Ahora, Luis, muchas veces se escucha decir voceros del Frente de Todos, algún sector de los que componen el Frente de Todos, no tiene que gobernar la derecha, tenemos que hacer esto para que no vuelva a la derecha. Bueno, hoy, en teoría, yo podría tener otras miradas también, pero digo, no gobierna la derecha, pero estamos mal. Los jubilados están por debajo de la línea de indigencia. Bueno, venimos... estamos mal. Pobre Alberto Fernández tuvo que heredar primero la pandemia amarilla, más de 100.000 millones de dólares tomados de deuda y fugados íntegramente al extranjero. Y todo lo que tomaron la deuda se nos matan de la risa. No hay imputados, no hay procesados, no hay nada. Sí, pero la avaló al reestructurarla. Segundo, el procurador metió la denuncia penal. Ojalá que en esta justicia totalmente cooptada por el macrismo esto avance. Dudo que eso pase. Pero Zanini metió una causa con esto. Después le tocó la pandemia. 106 millones de vacunas y lo que es peor aún, durante 1 año y medio, algo mágico hizo Alberto Fernández. Tuvo que pagarle los salarios a todas las empresas privadas de la República Argentina. A todas, absolutamente a todas. Cuando algunos dicen, ¿dónde fue a parar la reserva, muchachos? Pobre tipo. Y terminada, bueno, o en un estadio superior de la pandemia, la guerra, que la guerra tiene elementos a favor y elementos en contra. La inflación de los combustibles y la inflación de los alimentos es mundial. No, mire, a los neoliberales nuestros les gusta hablar de Estonia, ¿no? Yo tengo una hija que vive en Estonia hace 8 años, profesora de antropología en la Universidad de Tallinn, y me dice, papá, acá hay 25% de inflación, no pasó nunca. Está bien, anual, pero no pasó nunca en Estonia, país prolijito si los hay, donde, por ejemplo, hace 8 años hicieron la revolución digital y no hay más dinero físico, por decir. Digo, bueno, es un momento muy complejo para la humanidad y la verdad Alberto Fernández le ha tocado, digamos, vivir quizá el momento más difícil de la historia argentina con mucho éxito. Con una mano en el corazón, Luis, y lo veo, lo he entrevistado tantas veces, lo veo más calmado, más entendiendo la gravedad de la situación, tratando de poner paño frío en algunas situaciones. ¿Usted ve a un sector de la oposición política, del empresariado, del campo, algún sector de la economía que tenga intenciones golpistas, como se dijo en algún momento, como lo sugirió gente del albertismo? Y hay algunos golpistas, los hay. Argentina no entró en default porque Juntos por el Cambio le votó el acuerdo a Alberto que no le votó el cristinismo, bueno, ¿no? Ahora hay fotos que son llamativas, ¿no? Digo, acá una corrida, si quiere le cuento, ¿no? Ponemos las cuevas, la calle Lavalle, ponemos Libertad, ponemos los arbolitos en la calle, ponemos los canales a transmitir en cadena, levantamos arbitrariamente el precio del blue y ya está hecho el estallido que impacta inmediatamente por la cultura argentina sobre los precios de la economía, en particular los precios populares. A ver, las brujas no existen, pero que las hay, Luis, gracias por su visita. No, gracias a usted. Gracias. Vamos a ir a un breve corte y al regreso con Leandro Dario vamos a analizar
¿Cuáles son las medidas económicas que puede anunciar Sergio Massa el próximo miércoles? Creo que es el día que está destinado para analizarlo. ¿Y cómo quedó el Frente de Todos los movimientos políticos? ¿Quiénes se enojaron? ¿Quiénes están de acuerdo? ¿Qué pasan Juntos por el Cambio? Bueno, un análisis de situación para cerrar esta semana política tan agitada que hemos tenido. Ya volvemos. Bueno, muy bien. ¿Qué dejó hasta ahora los anuncios de ayer, el desembarco del todopoderoso Sergio Massa ahora en el Poder Ejecutivo? ¿Dejó heridos? ¿Qué internas se vienen dentro del Frente de Todos? ¿Qué espera Juntos por el Cambio de todas estas movidas? Esta designación de Sergio Massa y todo este poder significa que es el principio de la construcción de una candidatura que hoy no tiene el Frente de Todos para el año 2023, que sería la de Sergio Massa. Bueno, son todos los interrogantes, Leandro, que se empiezan a dar a estas horas, ¿no? Vamos a tratar de ir de a uno. Primero, los heridos. Yo creo que Daniel Scioli quedó bastante lastimado por esta situación. Hubo frialdad en ese abrazo y ese beso que se dieron. Lo dejó solo aparte. Pero además a Daniel Scioli lo traen de la Embajada de Brasil a la Argentina para que se haga cargo del Ministerio de Desarrollo Productivo en lugar de Matías Culfas, exceptado por Cristina Kirchner, hay que decirlo. Y Daniel Scioli viene y se entusiasma, porque muchos empiezan a decir, Scioli puede ser el candidato al 2023. ¿Por qué? Porque es una persona que es aceptado por los gobernadores y es aceptado por la cámpora, por el kirchnerismo más duro. Y además tenemos un argumento electoral con Scioli. Scioli fue, cuando perdió la elección con Mauricio Macri en el 2015, fue el que anunció que con Macri venía aumento de tarifa, endeudamiento. Él anunció. Entonces tiene un discurso para presentarse. Y se habló mucho de la posibilidad del Scioli 2023. De hecho, hay una tapa de revista Noticias de hace 3 semanas atrás que decía tiempo de revancha. Y está Daniel Scioli como en la tapa, como decía, tiempo de revancha. Aquel que perdió en el 2015 va a tener su revancha en el 2023. No, aparte, acordate, Daniel, que el Scioli que llega a este gabinete es un Scioli ascendente porque le fue bien en la Embajada de Brasil. Él tuvo la difícil tarea de recomponer relaciones con Bolsonaro, un presidente que no tuvo ninguna reunión presencial con Alberto Fernández y con quien había muchos problemas. Y supo tejer un vínculo personal Scioli con Bolsonaro. Entonces venía como en ascenso. No, pero duró 32 días. Ahora se va de vuelta a la Embajada Argentina en Brasil y ya de Scioli no se habla más. Y la verdad que tenemos entendido que no está muy contento. De hecho, él ayer se opuso en la reunión que tuvo con Alberto Fernández a entregar al ministerio. Él dijo, bueno, que vaya más a Economía, yo me quedo acá. Fíjate que hay un dato que no es menor, que cuando termina la reunión, Daniel Scioli sale de Casa Rosada, esto habrá sido a las 3 de la tarde, fue una reunión larga que tuvo con el presidente, no hace declaraciones, pero desde su cuenta de Twitter dijo, nos reunimos con el presidente para seguir trabajando por el desarrollo productivo de las pymes, esto, lo otro. ¿Viste? Lo que se dice una formalidad, pero mostrando gestión de trabajo. Ayer fue un día muy desprolijo. Hecker, el presidente de Banco Nación, se enteró en un acto por un WhatsApp de que ya no era más presidente. En Catamarca estaba. En Catamarca. Pero Scioli se entera en esa reunión de que no va a estar más y él se negó y él intentó hablar con Cristina y dijo, me trajeron para esto. O sea, Scioli se dio cuenta que su posible carrera presidencial 2023 estaba terminada ayer, o sea que no iba a existir esa posibilidad. Y además, porque quien le gana la pulseada o quien pasa a ser el caballo comisario es Sergio Massa, una persona con la cual él estuvo muy enfrentado. Yo recuerdo una entrevista que le hacen a Sergio Massa y a Malena Galmarini en un canal de televisión y le preguntan si en una segunda vuelta, si no Massa era candidato a presidente. Le dan un escenario hipotético. Si tenés que votar en una segunda vuelta a elegir entre Macri y Scioli, ¿a quién elegís? Y Malena primero dice, no, va a ser Sergio. Bueno, Sergio no está. Van a ser las opciones, el balotaje, Scioli y Macri. Y ella dijo, yo a Scioli no lo voto. Votaría a Macri. Y Massa estaba al lado. O sea, vos fijate desde dónde viene esa tensión.
Massa tuvo un episodio con un servicio de inteligencia en su casa. Entró a su casa, sí. Que entró a su casa. Y la y lo discordia, acusaron a Scioli de ese. y la discordia arranca en 2013, cuando Massa rompe con el kirchnerismo y se candidatea en contra de Martín Insaurralde, y que Scioli en ese momento coqueteaba con romper también, Claro. irse con Massa, y nunca lo hace. Claro. Entonces Massa se siente desairado en ese entonces. Bueno, de hecho, Malena Galmarini, que suele ser un poco la voz de las cosas que piensa Massa y no puede decir, en una entrevista o en un encuentro con Daniel Scioli, que vemos en el Gol Grande, lo insultó, lo trató de forro. O sea, fue muy dura, es una pelea muy dura. Metáfora. La otra interna que se va a venir, o que uno puede vislumbrar, que por supuesto, un poco lo que decía Luis Delía, hoy están todos callados, están todos más calmos, porque no quieren... creo que Luis Delía dijo algo que hay que tener en cuenta. Es la última bala para el oficialismo, ¿no? Esta es la última. ¿Sale bien o se van a casa? Y aún si le sale bien, no sé si le da el tiempo para recomponer todo el desgaste que tiene frente a todos. Pero es un escenario difícil. Es la relación que va a tener Sergio Massa con Axel Kicillof. No se llevan bien. Axel Kicillof fue otro de los que lo insultó a Sergio Massa públicamente. No coincide en las miradas que tiene Sergio Massa sobre la economía. Hay un dato que me parece que también, viste que en las redes sociales te muestran el carácter o las intenciones o los momentos políticos. Cuando asumió Silvina Batakis, hubo varios tuits de Axel Kicillof diciendo: bienvenida Silvina Batakis, una mujer formada, sí. Silvina Batakis es la esperanza de recomponer la economía. Un apoyo público a través de sus redes sociales y en varias entrevistas o discursos que daba en algún acto en la provincia de Buenos Aires, ponderando la figura de Silvina Batakis. Ayer se nombró a Sergio Massa y salieron muchos gobernadores. Salió Omar Perotti, salió el gobernador de Salta, salieron varios gobernadores del interior del país a decir que Sergio Massa es una figura de diálogo, una figura política necesaria para este momento. Kicillof no dijo nada. Y acordate que Kicillof no coincidía con Sergio Massa respecto, y fue un debate muy fuerte dentro del Frente de Todos, respecto a qué había que hacer con el Fondo Monetario Internacional. Hoy Massa se apodera de toda la parte económica, que hay que decir algo también. Kicillof gobierna en la provincia de Buenos Aires, pero siempre fue una figura influyente, vos lo sabés mejor que yo, de su opinión pesaba mucho en la economía. De hecho, tenía algunos hombres en algún gabinete económico. Es uno de los economistas que más escucha a Cristina. O el que más escucha a Cristina. Sí, por eso. ¿No? Por eso mismo. Y a partir de eso que vos decís, queda la duda, queda el interrogante de si Cristina y el kirchnerismo se van a bancar las medidas antipáticas que puede llegar a tomar Sergio Tomás Massa con respecto a el déficit fiscal, con respecto a cómo achica ese déficit fiscal, si es vía quita de subsidios, si es vía menor transferencia de ingresos a provincias, con el tema de la devaluación, que es algo que este gobierno siempre dijo que no lo iba a hacer, bueno, está en carpeta. Hay que ver hasta dónde el kirchnerismo se traga los sapos económicos que puede llegar a proponer Sergio Massa, ¿no? Bueno, hay que ver hasta dónde les da, hay que ver si están dispuestos, quizás el estómago ahora se les hizo un poco más laxo porque tienen la derrota electoral ahí enfrente. También es cierto que la preocupación de Cristina Kirchner hoy en día no es la cuestión económica o quién está mejor posicionado en el gobierno, sino qué es lo que va a pasar a partir del lunes en el juicio por la causa de vialidad, porque el lunes empieza la parte acusatoria. El fiscal va a exponer todas las pruebas por las cuales va a pedir una condena sobre Cristina Kirchner por corrupción, por lavado de dinero, por coimas, en la conocida causa de vialidad nacional, en la cual, por ejemplo, están procesados también José López, el de los bolsos, Lázaro Báez, etcétera, y muchos empresarios arrepentidos que declararon. Cristina ya se da por condenada en esa causa, hay que decirlo que ella ya lo dijo, politizando la decisión que ella ve venir, que va a ser irreversible. Y por otra parte, ¿qué va a hacer la oposición? ¿Va a hablar con Massa? ¿Va a tener más diálogo con Massa? ¿Massa va a intentar tener un acercamiento? Yo estoy hablando con algunos dirigentes. Hoy sorprendió un poco Gerardo Morales. Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, dijo: Massa es un hombre que sí le hace bien a la política porque viene de la política y va a tratar de que las cosas salgan bien. También es cierto que Gerardo Morales gobierna la provincia de Jujuy junto con Massa, porque el vicegobernador de Morales es un hombre cercano a Sergio Massa. Pero fue el único que le tiró un centro. El resto,
el resto de los dirigentes, empezando por Mauricio Macri, por Horacio Rodríguez Larreta, que en el informe lo escuchábamos, Lilita Carrió, hoy Lilita Carrió tuiteó un diablito, Durísimo, sí. durísimo, como diciendo, el diablo llegó a una especie de metáfora evangélica, pero de alguna manera dura contra Sergio Massa. No le creen que Sergio Massa representa la palabra política más devaluada de toda la clase política argentina. Ayer estuvo Mauricio Macri en La Rural, donde le fue muy bien, fue ovacionado a medida que iba caminando. Le preguntaron sobre la posibilidad de que Sergio Massa entrara al gobierno, dijo, Massa es más de lo mismo, no va a cambiar nada. Y algunos referentes de Juntos por el Cambio, en distintas entrevistas que dieron, que no hablaron mucho, fueron muy duros con la figura y la credibilidad que tiene Sergio Massa. Esto se puede ver reflejado el martes. El martes, hoy, el secretario parlamentario de la Cámara de Diputados citó una sesión especial. Hay que leer muy bien el comunicado, por eso digo que puede haber un lío ahí. El comunicado dice que el martes, en la sesión especial, se va a tratar la renuncia del diputado Sergio Tomás Massa a la presidencia de la Cámara de Diputados y hay que elegir a su reemplazo. No dice que se va a tratar la renuncia del diputado Sergio Massa, es decir, no es que Sergio Massa dejaría de ser diputado. Habría que te digo, es muy fino esto, pero no dice que Massa hay que aceptar la renuncia como diputado, sino del cargo que ocupa como diputado, que es la presidencia de la Cámara. ¿Por qué digo esto? Porque si Massa renuncia como diputado, ya no podría volver a la línea sucesoria en caso de que le vaya mal en el Ministerio de Economía. No es tan sencillo. Hoy pude averiguar que de Juntos por el Cambio le van a exigir que renuncie como diputado. Le van a pedir que renuncie como diputado. Y algunos ponen objeciones para saber quién lo va a reemplazar. La diferencia entre bloques, no hay intención de birlarle la presidencia de la Cámara a, si Juntos por el Cambio se junta con los libertarios o hace algún tipo de alianza, hasta podría quedarse con la presidencia de la Cámara. No es la intención, no lo van a hacer. Ellos te reiteran, no le vamos a hacer al peronismo lo que el peronismo le hizo a De la Rúa en el 2001, pero no van a votar a cualquiera, y estoy pensando en Cecilia Moro. A lo mejor puede haber algún ruido en el medio, pero hoy la versión más fuerte que surgía es que van a pedir que Massa se renuncie como diputado y no solo a la presidencia de la Cámara, que no es menor, porque de alguna manera esto le evitaría la posibilidad a Sergio Massa de volver a la Cámara y a presidir. Ahora, si no renuncia como diputado, van a tener un voto menos en cada votación. Eso también es un tema a evaluar. ¿Por dónde pasa este año y medio de gobierno que le queda a Alberto Fernández? Y más probable que usen DNU. Un diputado más, un diputado menos, no le va a garantizar un impuesto. Un diputado más menos, no le va a garantizar una suba de las retenciones, un acuerdo con algún sector que la oposición... No, la oposición dice, dialogamos todo, te avisamos impuestos y suba retenciones, no vamos a votar. Digo, un diputado no le va a cambiar. Por eso digo que a lo mejor es un resguardo que tiene Massa. Es una versión, pero el comunicado de la Secretaría Parlamentaria de la Cámara de Diputados no habla de su renuncia como diputado, sino al cargo. Vamos a ir al último corte, este más breve, y al regreso Leandro nos va a contar cuáles son las medidas económicas que podría tomar Sergio Massa y qué pasó en estos 24 días de Silvina Batakis, ministra de Economía, mientras no se ponían de acuerdo en el frente de todos con la economía, con tu bolsillo y con los precios de la góndola. Ya volvemos. Bueno, se viene una semana de anuncios. El miércoles va a haber anuncios económicos de parte de Sergio Massa. Leandro nos va a contar cuáles podrían ser. Mañana presten atención al discurso de Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, porque se preveía, hasta hace horas atrás, un discurso muy duro contra el gobierno. Y hoy decían que a lo mejor hubo un diálogo previo con Sergio Massa, a lo mejor hay algún tipo de concesión con los sectores de la agroindustria argentina para que liquiden las famosas soja para que ingresen dólares frescos. Pero algo pasó durante julio, durante el ministerio o el periodo de Silvina Batakis, que afectó mucho los bolsillos de los argentinos. No fue un buen mes para todos. No, para nada. Vos sabés, Daniel, que aumentó el dólar casi 100 pesos y eso generó una estampida de disparada de precios. Y mientras se iba Guzmán
y llegó el miércoles la ratificación de que Massa iba a ser ministro de Economía. Bueno, los alimentos aumentaron un montón y eso golpeó los bolsillos de todos los argentinos. Vamos a verlo en placas, pero los aumentos que hubo en julio, semana por semana, fueron brutales. Esto es un estudio que hizo LSG. Alimentos y bebidas, nada más, Alimentos y bebidas es un estudio que hace la consultora LSG de Guido Lorenzo y que te marca cuánto aumentaron los alimentos y bebidas semana por semana en julio. La primera semana de julio, que es cuando se va Guzmán, aumentaron 2,5% solo la primera semana de julio. Luego, la segunda semana, 1,5%. La tercera semana, 2,1%. Que fue la semana que explotó el dólar fuerte. Así es. Y recién esta última semana, 1,1%, que con la llegada de Massa se aquietaron los dólares, se aquietó un poco el panorama financiero. Sumado esto, sumado un porcentaje sobre otro, te da más de 8 puntos de inflación en alimentos. Sí, se está hablando de entre 7 y 8 puntos de inflación en alimentos, 7,4 dice LSG. Vamos a tener que esperar todavía 2 semanas para tener el dato del INDEC, que es el dato oficial, pero hay algunos alimentos que aumentaron incluso más de esa cifra, llegaron casi hasta el 10% de aumento solo en julio, que eso lo vamos a ver en la siguiente placa, cuáles son los alimentos que más aumentaron. Entre ellos están los panificados. Mirá, productos de panificación, cereales y pastas aumentaron 9,6% solo en julio, verduras 9%, productos lácteos y huevos 8,8% en julio, las bebidas e infusiones para consumir en el hogar 7,7%, condimentos y otros productos alimenticios 7,4%, el azúcar, la miel, dulces y cacao aumentó 6,8%, aceite 5%, comidas listas para llevar 4,6%, frutas 3,6% y carnes 3,1%. Bueno, julio fue un mes horrible para el bolsillo de todos los argentinos, pero más horrible aún para los sectores populares que gastan la mayor cantidad de sus ingresos en alimentos y bebidas. Así que el dato de inflación de julio seguramente va a ser el más alto en lo que va del año. Lean, los desafíos que tiene Sergio Massa, algunos dicen que es, primero, robustecer las reservas del Banco Central, que es una condición sine qua non para que una economía empiece a funcionar, y después una devaluación. Bueno, sí, lo que se está diciendo del famoso Plan Massa, que va a ser anunciado el próximo miércoles, es que el primer objetivo es ese, robustecer las reservas del Banco Central. Ahí tiene que ver un poco lo que yo decía del campo, ¿no? Sí, mediante incentivos para que se liquiden más divisas. Y ahí está mirando 3 sectores, el campo, la minería y los hidrocarburos. La minería por el litio, hidrocarburos por vaca muerta. Son los 3 sectores que le pueden dar dólares al Banco Central. Y la idea de Massa, supuestamente, es ofrecer algún incentivo adicional para que los productores del campo liquiden más divisas. En un mes, agosto, que es crucial, porque Argentina va a seguir necesitando importar energía y el Banco Central tiene reservas netas mínimas de menores de 3.000 millones de dólares. Entonces, ahí va a ser clave un hombre que se está rumoreando que integra el equipo de Massa, que es Gabriel Delgado. Gabriel Delgado fue secretario de Agricultura, es un hombre que trabajó en el INTA, que hoy trabaja en la consultora Equilibria, la consultora de Martín Rapetti y Diego Bocio, y es un hombre que tiene mucha llegada al campo. Bueno, será clave Gabriel Delgado en la futura medida que seguramente Massa anuncia a partir de la semana que viene para el campo. La segunda fase que tendría el plan económico, luego de robustecer de reservas al Banco Central, sería una eventual devaluación del tipo de cambio oficial. ¿Por qué esto? Porque está atrasado fenomenalmente. Pensá que cerró a 137 pesos. Pero no unificar los tipos de cambio, sino devaluar el oficial. Devaluar el oficial o desdoblar más los tipos de cambios. Esas son las 2 opciones que están en el menú de Sergio Massa. Pero hay que hacer algo con el tipo de cambio porque al estar tan atrasado el tipo de cambio oficial, eso desincentiva la liquidación de dólares. Entonces es la segunda fase para que los productores sigan liquidando divisas. Bueno, esta devaluación del tipo de cambio es algo sensible para el kirchnerismo porque te pega de lleno en una inflación que está absolutamente disparada y pega de lleno en los sectores populares que justamente respaldan o son el bastión del kirchnerismo en el conurbano bonaerense. Entonces, bueno, eso es una medida que puede llegar a ser resistida. Y ahí viene mi pregunta. ¿Algo para los sectores más vulnerables, algún anuncio beneficioso tiene que haber? Me refiero a los jubilados y me refiero a la gente que vive de ayuda social, la gente que necesita un plan. Hay un debate en las calles, el salario básico universal, que tiene un costo que el gobierno no lo puede asumir. Según Alberto Fernández, según Silvina Batakis,
habrá una concesión porque algún guiño a esos sectores para evitar conmoción social, para evitar marcha, para evitar piquete, para evitar descontento social, te debería tener. Y el otro sector que está esperando también un guiño son los jubilados. ¿Habrá resto para ellos o eso será para más adelante? Es una manta corta, porque si hay un guiño para esos sectores, tanto planes sociales como jubilados, va a haber que recortar otras partidas presupuestarias, tal vez subsidios al transporte, tal vez transferencia a las provincias. Bueno, de algún lado va a tener que recortar Massa para cumplir con las metas pautadas con el FMI. Metas que en el gobierno por hoy creen que Sergio Massa, con su buena relación con Estados Unidos y con los organismos multilaterales de crédito, puede llegar a intentar flexibilizar. Este objetivo que tenía Batakis esta semana cuando viajó a Washington. A eso viajó. A eso viajó y no lo logró. Bueno, en el gobierno tienen esperanzas en que Massa sí lo logre y logre flexibilizar la pauta de déficit fiscal, que está en el 2,5% del PBI, llevarla al 3% del PBI. Bueno, veremos si lo logra. Bueno, si no logra flexibilizar y no logra que el FMI sea más permisivo con el acuerdo y con las observaciones y las metas que tiene que cumplir Argentina, lo dijo Carlos Melconian, Argentina estaría en default a partir de septiembre. Y nos lo dijo a nosotros Claudio Lozar también. Bueno, muy bien. Nos estamos yendo. Que tengan un lindo fin de semana, descansen, aprovechen el lindo tiempo que vamos a tener, por lo menos es lo que está pronosticado, y nosotros nos reencontramos el lunes. Lunes hay programación especial desde el Teatro Colón, así que hoy nos toca volver el martes a las 9 de la noche para contarte todo lo que sucede en Argentina y en el mundo. Gracias por habernos acompañado, nos reencontramos la semana que viene.